Como vimos, los distintos tejidos se combinan para formar órganos y estos a su vez se asocian dando sistemas de órganos. En esta diapositiva se resumen los principales sistemas de órganos y las funciones que cumplen. Verán que estas funciones están relacionadas para que funcione el organismo como un todo. Por ejemplo, el alimento y el agua ingresan por la boca del sistema digestivo. Allí comenzará la digestión, que continuará en el estómago gracias a la secreción enzimática, el ácido y movimientos musculares. En el intestino delgado se absorberán los nutrientes y lo que no es digerido se gestará como materia fecal. Los nutrientes absorbidos serán transportados por el sistema circulatorio a todos los órganos. La sangre de este sistema también transporta gases, oxígeno y dióxido de carbono, que son captados o eliminados por el sistema ventilatorio, pulmones en este caso. Las células de los distintos tejidos de cada órgano usarán los nutrientes y el oxígeno, y del metabolismo celular se producirán desechos. Entre ellos están los desechos nitrogenados y en forma de dióxido de carbono, que serán transportados por el sistema circulatorio para su remoción. Como ejemplo de órganos que remueven los desechos son los riñones, que forman parte del sistema excretor, fabricando orina que se eliminará durante la excreción. Es importante destacar que para que ocurran todos estos procesos debe estar presente el agua. Para no confundir los términos ingestión, egestión, digestión, excreción, secreción, vamos a ver sistema por sistema en detalle. Comenzaremos con el proceso de digestión, que involucra la transformación del alimento ingerido en combustible. La moneda universal de fuente energética es el ATP, que es necesario para crecer, mantenimiento de tejidos, para el movimiento que permite buscar el alimento o la pareja, para la reproducción, que es fabricación de gametas, oviposición o gestación según el animal. Los nutrientes son el combustible que permite la producción del ATP. ¿Cómo se obtiene el alimento que contiene dichos nutrientes? Hay distintas estrategias. La más simple y ancestral es la endocitosis. Este proceso ya lo conocen. La utilizan las células y los organismos unicelulares, como una ameba o un paramecio. En el esquema de arriba a la derecha se muestra el proceso de formación de vacuolas digestivas, que contiene lo ingerido y enzimas que permiten la digestión intracelular. Lo no digerido se gesta por exocitosis. Animales multicelulares endoparásitos endocitan los nutrientes a través de la superficie corporal, como es el caso de la teña o lombriz solitaria. La segunda estrategia de obtención del alimento es la filtración de microorganismos, partículas u organismos planctónicos. En este grupo están las esponjas, que poseen pequeños poros por donde ingresa el agua, mientras células especializadas captan el alimento. Una gran abertura permite la salida del agua. Otro caso es el de los mejillones o almejas, que poseen branquias que además de captar oxígeno pegotean al alimento del agua que ingresó al animal y lo llevan mediante movimiento ciliar a la boca. Dentro de los cordados, las papas de mar poseen un sifón inhalante por donde ingresa el agua. Esta agua va a la faringe, que es ciliada. La faringe filtra el agua que saldrá del animal por el sifón exhalante. El alimento retenido dentro de la faringe seguirá por el resto del sistema digestivo. Las ballenas abren la boca, les entra agua con krill y cierran la boca con sus barbas. De esta manera filtran el agua, quedando el krill retenido. La otra forma es la suspensión. Poliquetos, gusanos marinos o pepinos de mar poseen tentáculos mucosos y ciliados que pegotean el alimento y lo llevan luego a la boca. Vean la foto. La succión de fluidos, como la sangre, es realizada por mosquitos o sanguijuelas que tienen estructuras punzantes o cortantes. El contenido celular vegetal es succionado por nematodos parásitos. La última estrategia es la predación, por ejemplo, mamíferos carnívoros, arañas, serpientes, o omnívoros,
ratas, monos. El ramoneo o pastoreo es realizado por herbívoros, caracoles, erizos de mar o mamíferos herbívoros. Los dos esquemas representan el sistema digestivo completo de un ser humano y de un insecto en comparación. Son básicamente similares. Ambos poseen una boca que es el orificio de entrada del alimento, donde ocurre la ingestión de la comida. Le sigue un conducto de transporte, como es la faringe y el esófago. Algunos animales poseen un buche de almacenaje y un proventrículo que permite el triturado del alimento, como en insectos y aves. En muchos al esófago le sigue el estómago, una bolsa muscular en donde se produce la digestión mecánica por los movimientos musculares y química por las enzimas. Los animales con dientes masticatorios y glándulas salivales en la boca comienzan la digestión allí. Además, el estómago puede ser un sitio de almacenamiento, por ejemplo, en los carnívoros. Luego del estómago viene el intestino de forma tubular. El largo del intestino depende del tipo de alimentación. Es más largo en los herbívoros, en donde es más difícil la obtención de nutrientes. En el intestino ocurre la digestión final, esto es, por enzimas pancreáticas, intestinales y secreciones hepáticas. Allí también ocurre la absorción de nutrientes, los cuales son transportados desde la luz intestinal por el epitelio intestinal y luego se dirigirán hacia el sistema circulatorio para llegar al resto de los órganos. Las grasas irán por el sistema circulatorio linfático de los vertebrados. En la última parte del intestino se produce la reabsorción de agua y es en donde se forma la materia fecal. Esta consta de material no digerido. Las heces se gestarán o eliminarán por el orificio de salida del sistema digestivo que es el ano. Vuelvan a ver el video de peristalsis para comprender cómo se desplaza el alimento por este sistema. Todos los sistemas digestivos son completos y entendemos por sistema digestivo completo aquel que posee boca y ano. Como se ve en el cuadro, hay animales con sistema digestivo completo, como una lombriz o un pez. Vean que el tubo digestivo está regionalizado. En cambio, otros animales el sistema digestivo es incompleto. En este caso podemos mencionar a un pólipo denidario, como la hidra, que tiene un orificio solo, la boca, por donde ingresa el alimento y por donde se elimina o egesta el material no digerido. Estos animales poseen un saco con cavidad gastrovascular que funciona como estómago e intestino, digiriendo y absorbiendo los nutrientes y transportándolos al resto del organismo. Si hago un zoom al epitelio interno llamado gastrodermis, veo que hay células que fabrican enzimas que se secretarán a la cavidad gastrovascular para la digestión, y otras células que son las absortivas. La planaria también posee un sistema digestivo incompleto. La boca se comunica con la faringe y ésta con ramas intestinales extensas que llegan a todas partes de este gusano plano. Una vez comprendida la organización del tracto digestivo, vamos a ver el proceso que ocurre allí, que es la digestión. Hay dos tipos de digestión, una extracelular fuera de las células y una intracelular dentro de las células. La digestión extracelular ocurre en un espacio o luz como la luz estomacal, la luz intestinal o la cavidad gastrovascular. En ese espacio lleno de líquido y alimento se produce la digestión mecánica por la musculatura de la pared de los órganos y la digestión química con la participación, por ejemplo, de ácido clorhídrico que desnaturaliza las proteínas y de enzimas que fragmenta al alimento descomponiéndolo en sus unidades básicas. El estómago, además de clorhídrico, fabrica pepsina, renina y lipasas. En la luz intestinal continúa la digestión química gracias al aporte de enzimas pancreáticas, proteasas como tripsina, carboxipeptidasa, ribonucleasas y lipasas. En la región apical del epitelio intestinal hay dipeptidasas y disacaridasas. El hígado fabrica bilis que emulsifica las grasas. Esta bilis se almacena en la vesícula biliar,
que posee un conducto que llega al intestino. Por otro lado, la digestión intracelular ocurre en vacuolas digestivas dentro de células especializadas. En las esponjas, estas células son los coanocitos, que tienen una coana o filtro que captura el alimento para ser luego endocitado. Lo verán en la teórica de porífera. Los nidarios, como vimos, poseen células gastrodérmicas en donde ocurre la digestión intracelular. En nuestro caso, como ocurre en otros vertebrados, los enterocitos son los responsables de este tipo de digestión. Las vacuolas poseen enzimas que ejercen su función en medio ácido. Los animales más sencillos, o aquellos que carecen de tubo digestivo, tendrán solo digestión intracelular, mientras que el resto de los animales tendrán los dos tipos de digestión. Vamos a ver como ejemplo al intestino delgado de mamífero. El esquema muestra las distintas capas que componen la mucosa, que es el epitelio más la lámina propia, mira hacia la luz intestinal o lumen intestinal. Luego sigue la submucosa de tejido conectivo denso. Luego capas musculares antagónicas y finalmente la serosa. Hay un conducto que trae jugos pancreáticos del páncreas. La mucosa intestinal tiene plegamientos. Estos plegamientos son groseros y se llaman vellosidades intestinales. Se ven en el esquema del medio. Entre vellosidad y vellosidad hay invaginaciones o entradas que corresponden a glándulas. En el corazón de cada vellosidad hay vasos sanguíneos. Estos tomarán los nutrientes que son absorbidos y luego los llevarán a otras regiones del cuerpo del animal. También hay un vaso linfático llamado quilífero central que transporta grasas. Para una buena absorción intestinal, las vellosidades tienen que estar intactas. Esto no ocurre en las personas que tienen celiaquía, ya que la reacción adversa ante determinados alimentos con TAC, trigo, avena, cebada y centeno, provoca inflamación de la mucosa intestinal por intolerancia al gluten. Esta reacción alérgica ocasiona un aumento de anticuerpos que destruyen las vellosidades. Busquen alguna parte de la vellosidad intestinal, como la que está recuadrada. Si aumento de tamaño la mucosa, vería que está formada por un epitelio simple cilíndrico con chapa estriada. Recuerden que esas eran microvellosidades. No confundan vellosidad intestinal con microvellosidad. Las flechas señalan el pasaje de los nutrientes absorbidos que llegarán a la lámina propia e ingresarán a los capilares para ser luego transportados. Como parte práctica van a ver un corte transversal de intestino delgado de mamífero. A bajo aumento 40 por, se ve que es un órgano hueco, la luz o lumen en su interior. A ella miran las vellosidades intestinales o plegamientos de la mucosa intestinal. Se llama dibujo topográfico al esquema a bajo aumento de un corte histológico, en donde se representan las capas sin detalle, rotulándolas con el nombre. Estos dibujos no van sombreados ni rayados ni contienen células. Es importante respetar los grosores distintos de las capas y el orden. Con más aumento puedo ver el detalle de una vellosidad intestinal. Miren la lámina propia. ¿Qué observan? Si sigo aumentando voy a ver el detalle del epitelio de la mucosa con el borde brillante rosado, que es la chapa estriada. Los enterocitos son células cilíndricas absortivas, y entre ellas hay células glandulares llamadas caliciformes, por la forma de copa. Estas glándulas unicelulares exócrinas fabrican mucus protector de la mucosa intestinal que recibe ácido del estómago y enzimas digestivas. Observen en detalle los núcleos. El de la célula caliciforme es oscuro, basal o ovalado. El resto de citoplasma se lo ve grumoso por el mucus. Fíjense que estas células no poseen chapa estriada como los enterocitos. El núcleo de los enterocitos es ovalado, ubicado en el tercio de la célula
y posee nucleolo, cromatina puntillada. Todos estos detalles tienen que ser dibujados al hacer un detalle a 1000 por, ya que nos dan información de la microanatomía del epitelio. Es mejor siempre dibujar 3 o 4 células con mucho detalle que toda una vellosidad sin detalle. A la derecha de la diapositiva se muestra un esquema de un enterocito con sus microvellosidades y organelas. Las microvellosidades, además de aumentar la superficie de absorción, son el sitio de enzimas típicas del epitelio intestinal. También van a tener que observar las túnicas musculares, la interna circular y la externa longitudinal, que permiten la peristalsis. Es músculo liso. Vuelvan a la parte teórica donde expliqué músculo para refrescar las características. En la foto de arriba a la derecha se ven 3 neuronas entre las túnicas musculares. Estas comandan la peristalsis. Por último, al órgano lo limita la serosa. Todo lo que es absorbido por el epitelio intestinal será transportado por el sistema circulatorio, que contiene sangre o en algunos animales hemolinfa, y transporta además gases, proteínas, hormonas, células sanguíneas, desechos metabólicos y en algunos casos calor. Los gases son captados del ambiente que rodea al animal, ya sea aire o agua, por pulmones o branquias respectivamente, mientras que los desechos nitrogenados son eliminados en el proceso de excreción, generalmente por órganos excretores como nefridios o riñones. Volviendo al sistema circulatorio, existen abiertos, como los que poseen varios invertebrados, y cerrados, típico de vertebrados y algunos invertebrados. Ambos sistemas tienen en común la presencia de un órgano contráctil como un corazón. A veces no existe tal corazón, pero sí un vaso contráctil que impulsa la sangre. Ambos sistemas también poseen vasos de distinto calibre, pero los sistemas abiertos carecen de capilares, que son los vasos más delgados. En vez, poseen grandes espacios llamados lagunas o senos hemolinfáticos, que conforman el hemocele y bañan a los tejidos con su hemolinfa. El esquema de arriba muestra este sistema. Se ve un corazón que impulsa la hemolinfa por una arteria hacia los senos hemolinfáticos bañando los distintos tejidos. Luego la hemolinfa es tomada por venas que se cargarán de oxígeno en algún órgano respiratorio, retornando luego al corazón. En el sistema circulatorio cerrado, como lo indica su nombre, todo el circuito es cerrado. La sangre siempre está dentro de vasos como arterias, capilares y venas. El esquema de abajo muestra el circuito cerrado simple típico de peces. Cuando vean vertebrados tetrápodos, van a ver que este sistema es más complejo. El hecho de contener la sangre en un sistema de cañerías permite la elevación de la presión hidrostática de la sangre, y esto es otra diferencia importante. Más presión, más fuerza y por lo tanto más perfusión o irrigación de los órganos. Esto favorece un modo de vida más activo. Observen estas imágenes y reconozcan qué tipo de sistema circulatorio, cerrado o abierto, poseen una langosta, una almeja y una lombriz. El sistema respiratorio se encarga de la respiración externa, llamada ventilación o intercambio gaseoso. No confundir con la respiración celular, que involucra la oxidación de moléculas para dar ATP en las mitocondrias. El intercambio gaseoso se lleva a cabo en diversos órganos, como la superficie corporal en animales pequeños, en los pulmones en animales terrestres, en tráqueas en insectos, arañas, y en branquias en animales acuáticos. El intercambio de gases se realiza por difusión simple, sin gasto energético, desde un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración. Así difunden el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero para que sea efectiva esta difusión debe realizarse a través de una superficie o área respiratoria grande, muy vascularizada y húmeda. Nuestros alvéolos pulmonares son sacos muy plegados. Sucede lo mismo con las laminillas branquiales de un pez. La distancia que debe atravesar el gas debe ser pequeña. Esto es un requisito para que ocurra la difusión simple. Otro requerimiento es que haya flujo a contracorriente, en especial en animales acuáticos. En la siguiente diapositiva veremos cómo funciona el mecanismo contracorriente.
Como mencioné antes, la superficie respiratoria debe estar asociada al sistema circulatorio que transporte los gases. Esto no ocurre en insectos, en donde el sistema respiratorio o traqueal es un sistema de conductos que llevan oxígeno directamente a cada célula. En estos animales el sistema traqueal no está asociado al sistema circulatorio. Este último transporta nutrientes, hormonas y células, pero no gases. ¿Es lo mismo tomar oxígeno del aire que del agua? Piensa en la cantidad de oxígeno que hay en el aire. Es 30 veces más que la que hay en el agua. Y además la difusión es mucho mayor en aire que en agua. En el agua el dióxido de carbono se combina con el agua y forma ácido carbónico que se descompone en protón y bicarbonato. Por lo tanto, las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono son muy diferentes. Además, el agua es mucho más viscosa que el aire y su movimiento es más costoso. Una vez dentro del animal, los gases pueden ser transportados, disueltos en el plasma o acomplejados a pigmentos respiratorios, como ser la hemoglobina de vertebrados o de anélidos y la hemocianina de insectos. En esta diapositiva se ejemplifica el sistema respiratorio de un pez en forma de branquia muy plegada. Se ven 4 branquias izquierdas. Cada una parte de un arco branquial de soporte cartilaginoso y que además provee la irrigación. La sangre pobre en oxígeno ingresa por un vaso aferente coloreado de azul, se capilariza dentro de las laminillas branquiales que tienen forma de semicírculos. Vean el esquema de abajo. Presten atención a cómo ingresa la sangre con poco oxígeno. A medida que recorre la laminilla va cambiando a color rojo, que representa la carga de oxígeno. Así sale la sangre de la laminilla, luego de la branquia, saturada en oxígeno. ¿Pero de dónde saca el oxígeno la sangre? Lo extrae del agua, que está marcada con flechas gruesas en azul. Se ve claramente que los flujos van en sentidos opuestos, a lo que llamamos contracorriente. Este mecanismo asegura una continua difusión de oxígeno, ya que siempre va a haber un gradiente de gases entre el agua y la sangre. ¿Qué pasaría si los flujos de agua y de sangre fueran en el mismo sentido? Les dejo la siguiente diapositiva para que lo piensen. Otro proceso que vamos a ver es el de la excreción, que involucra la eliminación de sustancias tóxicas para el animal. Estos desechos son producidos durante el catabolismo de los hidratos de carbono y de los ácidos grasos, que da dióxido de carbono. Este gas también proviene del catabolismo de proteínas y ácidos nucleicos junto con desechos nitrogenados. La forma más común de desecho nitrogenado es el amoníaco, que es altamente tóxico. Por eso el organismo debe removerlo rápidamente o convertirlo en otro compuesto nitrogenado menos tóxico. Aquellos animales que eliminan amoníaco son denominados amoniotélicos. Para eliminar al amoníaco preciso mucha agua, ya que es altamente soluble en agua. Ejemplos de animales que excretan amoníaco son los invertebrados acuáticos, peces y larvas de anfibios, usando la pared del cuerpo o branquias como órganos excretores. Los que pueden convertir el amoníaco en urea son los animales ureotélicos. La urea no es tan tóxica como el amoníaco, pero precisa algo de agua para su eliminación. Las lombrices de tierra con sus metanefridios excretan urea. Los riñones de varios vertebrados eliminan urea, tiburones, anfibios adultos y mamíferos. El último grupo de animales son los uricotélicos, que eliminan ácido úrico en forma de cristales, lo que provee un ahorro importante de agua. Este compuesto nitrogenado no es tóxico e incluso puede acumularse. Esto sucede en moluscos y artrópodos terrestres como caracoles e insectos, y dentro de los vertebrados en aves y reptiles, todos organismos terrestres en donde el agua es preciada. Los animales poseen distintos mecanismos de excreción y órganos que cumplen esta función. Estos órganos también cumplen la función de osmorregulación, que es la de controlar el agua y las sales internas. El mecanismo básico más sencillo es la difusión de amoníaco a través de la pared del cuerpo en invertebrados pequeños o carentes de sistema excretor, como medusas y pólipos dentro de los nidarios y estrellas o erizos de mar dentro de los equinodermos.
Los platihelmintes, si bien poseen sistema excretor, este es principalmente osmorregulador, ya que el amoníaco lo eliminan a través de la pared corporal. Otro mecanismo es el de la secreción de ácido úrico con gasto energético. Este es un caso particular que ocurre en insectos y arañas. Estos animales poseen túbulos de Malpighi como tubos ciegos conectados al sistema digestivo. Recuerden que la excreción de ácido úrico permite un ahorro importante de agua. El último mecanismo es el de la ultrafiltración, que implica la filtración del líquido con toxinas para formar orina. Los órganos capaces de ultrafiltrar son los nefridios de invertebrados, que son de dos tipos: protonefridios o primeros nefridios, formados por unas células especiales que generan una corriente que atrae fluidos extracelulares del tejido conectivo llamado parénquima. En los gusanos planos, como la planaria, el fluido va por tubos excretores hacia el exterior, saliendo por nefridios poros. Los metanefridios tienen otra organización anatómica. Son embudos ciliados que toman la primera orina formada al filtrarse la sangre hacia una cavidad llamada celoma, y ese líquido es tomado por un embudo al cual le sigue un conducto o túbulo que mediante un poro comunica al exterior. Las lombrices y caracoles poseen metanefridios. Los otros órganos capaces de producir orina por ultrafiltración son los riñones de vertebrados, que filtran la sangre gracias a su presión hidrostática. Esto lo vimos cuando les expliqué cómo funciona un corpúsculo renal. Vamos a ver en detalle varios de estos órganos excretores. Los insectos, miriápodos y las arañas poseen túbulos de Malpighi. En el caso de la langosta, en la última parte del intestino, hay unos túbulos ciegos conectados al mismo. Estos túbulos toman fluidos de la hemolinfa que los rodea. Los fluidos tienen potasio y ácido úrico que atraviesan activamente, o sea, con gasto de energía, e ingresan a la luz de los túbulos y luego a la luz intestinal. En el recto se recuperan sales y agua mediante reabsorción. El interior del recto se acidifica, provocando la precipitación del ácido úrico en forma de cristales que se eliminan con las heces. Esto lo verán nuevamente en las teóricas de artrópodos. Otros sistemas excretores de invertebrados son los protonefridios y los metanefridios. La planaria, un platihelminto de vida libre, posee protonefridios. En la imagen de arriba se ve la extensión de este sistema. Como les conté, está compuesta por numerosas células llamadas flamígeras. Flamígera viene de flama, por el movimiento de los flagelos, que generan una presión negativa, provocando el pasaje de fluidos del parénquima a través de la membrana plasmática de la célula flamígera. El fluido continuará por los conductos y será modificado para dar la orina final. Esta saldrá por los poros excretores al exterior. Este sistema está muy desarrollado en las planarias de agua dulce para permitir la eliminación del exceso de agua en este medio, es decir, que participa en la osmorregulación. El esquema de abajo muestra el interior de una lombriz en donde pueden observarse los metanefridios de color amarillo. Hay un par por segmento. Como les adelanté, poseen cada uno un embudo ciliado que toma orina primaria del celoma. Pero ¿de dónde sale esa orina y por qué la llamamos primaria? Ese fluido se origina por la ultrafiltración del líquido sanguíneo del vaso dorsal. Este filtrado llega al celoma y es tomado por los embudos gracias al movimiento ciliar que lo atrae, generando corriente. En la parte tubular del metanefridio, esta orina primaria será modificada, recuperando sales y agua, y lo que se elimina es la orina secundaria o final por el poro. Hablamos del proceso de ultrafiltración, pero ¿qué es exactamente? La ultrafiltración es el pasaje del líquido por una barrera delgada. ¿Qué es una barrera delgada en este caso? Por ejemplo, en un protonefridio será la lámina basal y la membrana plasmática de la célula flamígera. La flecha, que viene del número 1, marca cómo atraviesa esta barrera
en el esquema de la izquierda. En un corpúsculo renal de riñón de mamífero, la ultrafiltración del plasma sanguíneo será por la barrera formada por la íntima capilar, las láminas basales y el epitelio simple plano del corpúsculo renal en azul. De este modo, agua y solutos, como iones, glucosa y aminoácidos, pasan de la sangre al espacio urinífero y luego siguen su camino por dentro del túbulo renal. Si comparo estos dos sistemas de ultrafiltración, vería que la fuerza para que este fenómeno ocurra no es la misma. En la célula flamígera, los flagelos baten y generan corriente interna. La presión negativa provoca la entrada del fluido con solutos desde el parénquima que rodea a las células flamígeras. En cambio, la presión para la filtración en el corpúsculo renal es la presión hidrostática de la sangre, que ingresa por la arteriola aferente. Fíjense, lo que se filtra es agua y moléculas. Estas son pequeñas. Las proteínas y las células no pasan. Este filtrado es la orina primaria. De los solutos que sí se filtran, e incluso el agua, la mayoría son útiles para el animal y se deben reabsorber. Entonces, el paso 2 en la formación de la orina es la reabsorción. De este modo se recuperan los nutrientes y se modifica la composición de la orina. En el caso de protonefridios, estos nutrientes volverán al parénquima. En el riñón serán reabsorbidos por el epitelio simple cúbico del túbulo renal e ingresarán luego a los capilares que los rodean para devolverlos al sistema circulatorio. Presten atención que las toxinas dibujadas como asteriscos rojos quedan en la orina. El último paso es la secreción de sustancias de desecho que no pudieron filtrarse por su tamaño, por ejemplo, antibióticos. También puede secretarse urea en los mamíferos. De este modo se forma la orina final, que será eliminada del organismo. Nuestro riñón, como sucede en otros vertebrados, participa también en la osmorregulación. Piensen qué les pasa cuando no toman tanta agua con su orina. La osmorregulación permite la regulación de la cantidad de agua de un animal y también de la cantidad de iones. El agua se mueve por ósmosis y los iones se mueven pasivamente por difusión a través de una membrana semipermeable. Para entender qué es la ósmosis y los mecanismos difusivos, pueden ver los videos 3 y 4 del campus. Dependiendo del ambiente en donde habite un animal, deberá enfrentarse a determinados problemas. El primer ambiente descrito es el terrestre, un ambiente desecante para los que viven allí. Por lo tanto, se pueden deshidratar, perdiendo agua por evaporación, con la orina y con las heces. Para compensar el flujo de agua de adentro hacia afuera, los animales se valen de distintos mecanismos. Uno es el comportamental. Un lagarto se oculta en la sombra en días muy calurosos. Otro modo de compensar la pérdida de agua es bebiéndola. También ingresa agua con la comida, e incluso puede fabricarse como agua metabólica, como lo hacen los mamíferos del desierto, camellos. El sistema excretor y el digestivo recuperan agua por reabsorción. Algunos animales, como los insectos y las arañas, producen una orina semisólida. Pasa lo mismo con las aves. Los artrópodos tienen una coraza impermeable, que es el exoesqueleto que evita la deshidratación, mientras los vertebrados amniotas, reptiliomorfa como aves y reptiles, y mamíferos, poseemos una piel gruesa que reduce la evaporación del agua. Los animales de agua dulce, ríos, lagos y lagunas, se enfrentan a otro problema completamente diferente, ya que su concentración iónica interna es mayor que la externa, es decir, son hipertónicos. Recuerden que el agua dulce tiene pocas sales. Entonces estos animales pierden sales y ganan agua. Estos movimientos se dan en los epitelios permeables, como los de las branquias o del intestino. La piel es una buena barrera, así que no sufrirán pérdida de sales o ganancia de agua por ella. Para compensar el exceso de agua ingresada, deben eliminarla fabricando mucha orina.
Esta además es diluida, intentando no perder tantas sales. Esta pérdida de sales es compensada por órganos que captan activamente cloruro de sodio. Los anfibios usan la piel, los peces y cangrejos de agua dulce o estuarios usan las branquias, y las tortugas de río, aves como cormoranes, lobos de río, utilizan sus riñones como órganos osmorreguladores. El mar presenta otro problema para los vertebrados, porque es un ambiente salado. Por ejemplo, un teleósteo marino es hipotónico respecto al mar. Para entender esto, tienen que saber que la concentración iónica interna de cualquier vertebrado es 1/3 de la concentración iónica del mar. Por eso siempre van a tener problemas en ambientes acuáticos. En el mar se deshidratarían por la pérdida de agua. Un pez pierde pasivamente agua por las branquias, por el intestino y con la orina, por ejemplo, y por esos mismos órganos ingresan iones. El pez compensa bebiendo agua salada, así que encima deberá sacar ese exceso de sal. Para ello utiliza las branquias. Otros vertebrados marinos como mamíferos, aves y reptiles de pieles gruesas e impermeables carecen de branquias, por lo cual no poseen epitelios permeables. Sin embargo, se alimentan de otros animales marinos que son salados. Entonces entran en juego los riñones como órganos osmorreguladores. Para algunos esto no alcanza y poseen estructuras anexas que le permiten eliminar la sal. Las tortugas marinas aparentan llorar sal gracias a unas glándulas de la sal cerca del ojo. Las aves las tienen encima de sus fosas nasales y la sal se vuelca por la punta del pico. Así pueden eliminar el exceso de sal que ingresa con la dieta. Hay muchos invertebrados marinos. Estos no tienen problema porque su concentración iónica interna es similar a la del mar, es decir, son isotónicos con el agua de mar y por lo tanto son osmoconformadores. No hay flujos netos de agua o de iones entre el exterior y el interior. Este es el caso de las estrellas de mar, de poliquetos, de calamares, entre otros. Para terminar esta clase vamos a ver el tejido nervioso que junto a otros tejidos forman el sistema nervioso. En el tejido nervioso hay dos tipos de células, neuronas y células de la glía. Las neuronas son células nerviosas que responden a estímulos, por lo tanto son excitables, y pueden transmitirlo. De este modo controlan las funciones de un animal. Esto ocurre en todos los animales, por eso su función se ha conservado en la evolución. Durante el desarrollo embrionario es el ectodermo que, además de darle epidermis, da origen a las neuronas. En el esquema se representan dos neuronas. Cada una tiene un soma o cuerpo neuronal que contiene al núcleo y organelas. Del soma parten procesos neuronales, varios llamados dendritas y uno llamado axón. El terminal axónico contactará con la otra neurona y así se comunicarán. Si amplío el terminal axónico, voy a ver que éste se ramifica y esos botones axónicos se acercan mucho a la otra neurona. En esta unión hay sinapsis. No es una fusión de membrana plasmática, simplemente se aproximan. Allí se vuelcan los neurotransmisores que fabrica la primera neurona y se unen a receptores que están en la segunda neurona. Acompañando a las neuronas están las células de la glía o células gliales. Estas proveen protección, nutrición y soporte a las neuronas. Hay distintos tipos de células gliales. Por ejemplo, unas se llaman astrocitos y forman la barrera hematoencefálica para reducir lo que ingresa al encéfalo. Otras, llamadas oligodendrocitos, forman la mielina, que es la cubierta aislante de los axones. Las neuronas se clasifican según su función y su forma. Llamamos neuronas sensoriales a las que transmiten impulsos que son captados por receptores sensoriales. Por ejemplo, en la retina del ojo hay conos y bastones. En el esquema son los verdes y celestes.
que son los receptores que captan la luz. La señal pasa a células sensoriales, de forma bipolar, amarillas, y éstas se conectan a otras para llegar por el nervio óptico al encéfalo. Hay dos neuronas sensoriales dibujadas a la derecha. La bipolar tiene una dendrita y un axón. Presten atención al sentido del impulso nervioso. Otro tipo de neuronas son las motoneuronas o neuronas motoras. Estas llevan los estímulos a células efectoras. A la derecha se ven motoneuronas que contactan células musculares para su contracción. Las interneuronas conectan las dos anteriores, procesando la información. Con respecto a la forma, las multipolares tienen forma estrellada, poseen un axón y muchas dendritas. Así son las motoneuronas y las interneuronas. Las bipolares son las que tienen un axón y una dendrita, como las células sensoriales de la retina. Las pseudomonopolares, con pseudo falso, poseen un solo proceso, que se divide en dos. Una parte funciona como axón y la otra funciona como dendrita. Este es el caso de las neuronas sensoriales que ingresan a la médula espinal. Algunas neuronas son de conducción rápida y eso se debe a la presencia de mielina que rodea al axón, como si fuera la cubierta de un cable que aísla la electricidad. La mielina es membrana plasmática, o sea grasa, que está enrollando, como si fuera un panqueque, rodeando al axón. ¿Pero quién produce la mielina? No es la neurona, sino una célula glial que, dependiendo de qué parte del sistema nervioso estemos hablando, produce la mielina. En el sistema nervioso central, el oligodendrocito forma la mielina. En el sistema nervioso periférico es la célula de Schwann, otra célula glial. Observen la imagen y vean la ampliación del axón, que está en amarillo, con las vueltas de la célula de Schwann formando la mielina en celeste. Vean las numerosas vueltas. Esta ayuda a la conducción rápida, hacia la derecha de la diapositiva. El conjunto de axón más vaina de mielina forma la fibra nerviosa mielínica. La mielina tiene interrupciones, llamadas nodo de Ranvier, que mantienen la actividad eléctrica. En las fibras nerviosas amielínicas no existen esas capas de mielina. A lo sumo, la célula glial le da una vuelta. En este caso, la conducción nerviosa es lenta. La organización del sistema nervioso en los animales es diferente y acompaña siempre la simetría del animal. Esto está relacionado con la percepción de estímulos del ambiente. En los invertebrados con simetría radial, los estímulos son captados por todo el cuerpo. En nidarios, las neuronas forman una red o plexo de células interconectadas, aunque no hay un centro de control. En los libros se habla de un sistema nervioso difuso. Personalmente no me gusta ese término porque implica vago o impreciso, y esto no es así. Miren los dibujos de Medusa y de Hidra. Es sencillo, pero tiene un orden. Es más, hasta se han encontrado anillos nerviosos. Lo que aún no se han reportado en los nidarios son células gliales. Los equinodermos, que también tienen simetría radial, tampoco tienen un centro de control, y su sistema nervioso está formado por anillos nerviosos y nervios radiales que van por dentro de los brazos. En los animales con simetría bilateral la historia es diferente, porque estos organismos poseen cefalización, que es la organización del sistema nervioso y órganos de los sentidos en la región anterior o cabeza. Los somas o cuerpos de las neuronas se agrupan en ganglios. El o los que comandan son los ganglios cerebrales dentro de la cabeza. En el resto del cuerpo hay ganglios que están conectados por cordones nerviosos. Estos están ubicados ventralmente y controlan las distintas partes del cuerpo del animal. Para el caso de los vertebrados, que también tienen simetría bilateral, la organización es la siguiente. El sistema nervioso se compone de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal,
Ambos provienen del tubo neural. El sistema nervioso periférico está formado por ganglios, que son somas neuronales, y nervios, que son conjunto de axones. A su vez, el sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo. El somático o voluntario controla la musculatura que mueve el esqueleto. El autónomo o involuntario controla el músculo y las secreciones del sistema digestivo y las glándulas y la musculatura de los vasos sanguíneos. El sistema digestivo tiene un sistema nervioso autónomo propio que se llama entérico y es independiente del sistema nervioso central. Los otros sistemas autónomos también pueden ejercer su efecto sobre el tubo digestivo. ¿Pero qué otros sistemas autónomos hay? El parasimpático y el simpático, que funcionan antagónicamente. Mientras uno inhibe, el otro estimula. Pero la inhibición o estimulación de cada uno depende del órgano. Por ejemplo, piensen en una situación de examen. Recuerden lo que sienten. El corazón está acelerado, están alertas, sudan, tal vez estén agitados. Mientras su intestino les juega una mala pasada y deben correr al baño. ¿Por qué pasa esto? En la situación de examen están estresados, con alta adrenalina del sistema simpático, que es el que predomina. Este neurotransmisor, la adrenalina, tiene un efecto estimulante sobre el corazón, provocando aumento de la frecuencia cardíaca. Pero a la vez, la adrenalina inhibe al sistema digestivo, que interrumpe la digestión y causa la descompostura. Para restablecer, el sistema nervioso parasimpático debe entrar en juego. Si ambos sistemas están en equilibrio, el organismo está en un estado intermedio. Si predomina el sistema nervioso autónomo simpático, el estado es el de alerta. Si predomina el parasimpático, el estado es relajado. Miren el esquema de la derecha. Los nervios del simpático parten de regiones torácicas y lumbares de la médula espinal. En cambio, los nervios del parasimpático lo hacen de las regiones craneales y sacras. Como trabajo práctico van a ver médula espinal de mamífero, y para comprenderla vamos a ver la anatomía. Primero, no confundir con la médula ósea, que es la productora de células sanguíneas dentro de los huesos largos. La médula espinal es parte del sistema nervioso central junto con el encéfalo. La médula corre por un canal neural que deja en las vértebras, protegiéndola. La imagen de la izquierda muestra un cuerpo vertebral y sus procesos o apófisis. Se ve la médula espinal y los nervios que llegan y salen de ella. Si hago un corte transversal de la médula, veo la imagen central. Los somas neuronales se concentran en la sustancia gris, esa mariposa central, mientras que las fibras nerviosas se ubican en la periferia, en la sustancia blanca. La médula permanece conectada con el encéfalo, llevando información hacia él y trayendo respuesta luego de ser integrada. Pero también puede funcionar independiente del encéfalo, en una respuesta automática, mediante el arco reflejo. Es un sistema de respuesta primitivo que perduró en la evolución. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué les pasa cuando se queman la mano? Sin pensar, retiran la mano de inmediato. Este es un reflejo automático. Miren el esquema. La piel tiene receptores de presión, de calor, que se comunican con neuronas sensitivas. Estas son pseudomonopolares que poseen su soma en el ganglio de la raíz dorsal. Estos nervios sensitivos son aferentes al sistema nervioso central, porque llevan información al sistema nervioso central. Miren las flechas rosas. Esta neurona sensitiva transmite la información a una interneurona amarilla, que a su vez se conecta con una motoneurona ubicada en el asta ventral motora de la médula espinal. Ojo que los somas de estas dos neuronas están en la sustancia gris, que por simplificación no se ve así en el dibujo. De la motoneurona parte un axón mielínico muy largo que llega al músculo esquelético del brazo. Esta vía es la eferente, porque saca respuesta de la médula espinal. Esta neurona comanda la contracción de los músculos provocando que el brazo se mueva y así la mano sale del peligro. Esto es muy rápido. Tiempo después llegará información de lo sucedido al encéfalo y vendrá allí el aprendizaje. La próxima vez uso un trapo para no quemarme.
¿Qué parte de este sistema pertenece al sistema nervioso central y cuál al sistema nervioso periférico? Miren la línea punteada. El encéfalo y la médula espinal son el sistema nervioso central. Los nervios, tanto de la parte sensitiva como de la parte motora, forman el sistema nervioso periférico, en este caso somático. En el caso del sistema nervioso periférico autónomo, la vía eferente es un poco más compleja porque involucra dos neuronas motoras, no una, y hay sitios de relevo, los ganglios simpáticos y los ganglios parasimpáticos. En la siguiente diapositiva vamos a ver la histología de la médula espinal de mamífero. Como se ve en la foto, a bajo aumento, la médula espinal está cortada transversalmente. La coloración es Kluber-Barrera, que contiene violeta de cresilo, un colorante básico que colorea de violeta la cromatina y el ARN. El Luxol Fast Blue colorea la mielina de azul. Como dije antes, la médula tiene una mariposa central, que es la sustancia gris en donde se ubican los somas neuronales. Este nombre se debe a que al estado fresco los somas son de color gris por los núcleos. En cambio, la sustancia blanca lleva el nombre por la alta cantidad de mielina de las fibras nerviosas mielínicas. Ojo que también hay fibras nerviosas amielínicas. En el centro de la médula hay un canal, el canal del epéndimo, que tiene líquido cefalorraquídeo que nutre y lubrica. La médula está rodeada por las meninges que la protegen y le aportan irrigación. Volvamos a la sustancia gris. La parte dorsal se llama asta dorsal sensitiva y es la que recibe la información sensitiva. En la parte más dorsal del asta dorsal hay un sector llamado sustancia gelatinosa de Rolando, a donde hay sinapsis. El asta ventral motora concentra las motoneuronas o neuronas motoras. Miren el rectángulo marcado en la médula y vean debajo el detalle de esta zona. Se ve el soma de una motoneurona. En su interior un núcleo grande eucromático, o sea claro por tener cromatina desenrollada expresándose, y nucleolo central, típico de células muy activas. En el citoplasma hay gran cantidad de grumos o corpúsculos de Nissl, que son acúmulos de retículo endoplasmático rugoso y ribosomas. Estas neuronas fabrican permanentemente proteínas necesarias para su subsistencia, en especial neurotransmisores y microtúbulos que permiten el transporte de los neurotransmisores. Del soma parten procesos neuronales. Muchos serán dendritas y solo uno será axón. ¿Cómo los diferencio? El axón, en el cono axónico, o sea en el inicio, carece de corpúsculos de Nissl. Rodeando a las motoneuronas, vemos núcleos de células gliales como pelotitas de fútbol, con cromatina en forma de grumos. No se les ve citoplasma. Si encontramos un núcleo de estos cerca del soma o del axón neuronal, podemos sospechar que es un oligodendrocito. Es difícil seguir los procesos neuronales por su longitud y porque no salen por completo en el corte histológico. A la derecha se ve una foto de interfaz sustancia gris, sustancia blanca. En la blanca se ven hebras azules alargadas, que son las fibras nerviosas mielínicas. Recuerden que las amielínicas están, pero no se evidencian con esta técnica. También se ven unos anillos azules. Son las mismas fibras mielínicas, pero en corte transversal. Les dejo en la siguiente diapositiva la bibliografía de referencia para que consulten.